cuando vimos acá procesos nosotros, o sea, cuando vieron esta presentación, fork hace algo muy importante, que es que sirve, siempre que ustedes abren un proceso se hace así, o sea, ¿cómo se abre un proceso? ¿Cómo se inicia? Bueno, un proceso padre hace un fork, crea su proceso hijo, y luego ahí vieron que habían funciones que hacían que el hijo hiciera otra cosa que el padre, como la familia de funciones XSLB o todas esas. Pero así es como cada vez que disparan ustedes un proceso, es como se hace. El proceso que padre lo dispara, así, crea un proceso hijo y reemplaza lo que tiene ahí. ¿Están viendo No estamos viendo nada, profe, estamos viendo un power que dice el proceso nomás. Bien, eso. Entonces, la forma de crear un proceso, o sea, por eso es tan importante el fork, porque es lo que se utiliza para crear un proceso nuevo. Entonces, cuando nosotros hacemos fork, fíjense acá, este es el espacio de memoria del proceso padre, ¿sí? ¿Han visto los distintos segmentos que tiene el espacio de memoria, supongo? Sí, sí. Bien, entonces fíjense, ustedes acá tienen el código del programa, las variables inicializadas, las variables sin inicializar, el heap, acá arriba tienen el stack, y fíjense que el stack crece hacia abajo, el heap hacia arriba, y lo que tenemos que hacer es que esos dos no se toquen nunca. ¿Está bien? ¿Lo tienen en claro cuándo crece el stack? El stack es para las funciones internas del proceso. O sea, va almacenando ahí para las subrutinas o las interrupciones. Exacto, para poder volver. Siempre que ustedes van a algún lugar que van a volver con algún return, tienen que saber ese return dónde vuelve. Y bueno, dónde apunta el stack. O sea, ahí guardo todo el entorno para poder volver. ¿Sí? Entonces, siempre que llamo a una función o a una subrutina, el stack crece y decrece cuando voy retornando de esas mismas. ¿Está bien? ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, profe. Bueno, entonces nosotros acá, fíjense que acá abajo tenemos el texto del programa, el código del programa. Entonces, el contador de programa en algún momento está apuntando a donde dice acá PC. ¿Está bien? Ahí, a este punto. Está apuntando ahí, a algún lugar, donde está apuntando el contador de programa. ¿Se entiende eso? Justo en ese lugar donde está apuntando el contador de programa, lo que tenemos es una función fork, como dice acá, una función fork. Entonces, al ejecutarse la función fork, lo que hace es, el espacio de memoria del padre se copia en otro espacio de memoria que se llama espacio de memoria del hijo, pero se copia tal cual está. El padre y el hijo quedan exactamente los dos espacios de memoria iguales, pero son dos espacios de memoria separados. Y los dos quedan apuntando con el contador de programa más 1, o sea, a la siguiente instrucción de fork. Lo que sigue de fork es a donde queda apuntando el contador de programa. Entonces, estas direcciones que aparecen acá son direcciones relativas al espacio de memoria. ¿Sí? O sea, no es absoluto. Esta es la dirección 0 de este espacio de memoria y esta es la dirección 0 de este otro espacio de memoria. ¿Se entiende eso? Sí, sí. Por eso el ejercicio 5, cuando ustedes tienen el padre y el hijo, los dos procesos que están corriendo, uno está corriendo en este espacio de memoria, entonces, donde están los datos, ¿sí? Ahí van a tener ustedes acá en este espacio de memoria la variable X y el hijo lo va a tener en este otro espacio de memoria. Por eso si el padre incrementa X, que estaba en 100, la deja en 101, y el hijo la decrementa, estaba en 100 y la deja en 99, pero uno está trabajando en este espacio de memoria y el otro en este. Pero después en el otro punto les dice, muestre la dirección, y las dos X están mapeadas en la misma dirección. En la misma dirección relativa en espacios de memorias diferentes. ¿Se entiende? Sí. Porque son direcciones relativas, no son absolutas. Esta no es la dirección 0 de memoria. La dirección 0 de este espacio de memoria para este proceso. Y en el hijo también va a estar, entonces se va a mapear en la misma. ¿Por qué? Porque cuando yo declaré la variable X, la colocó en algún lugar, en algún lugar de memoria, y cuando hizo el fork, lo copió en el hijo, en el mismo lugar de memoria, pero de otro espacio de memoria. Y ahí la diferencia. Por eso les hago que muestren la dirección para que vean que están en el mismo lugar, pero en espacios de memorias distintos. Eso es lo que les pide el ejercicio 5.
Ana, ¿qué tal? Buenas tardes. Una pregunta, Buenas tardes. eso después cuando vuelve, a medida que va matando los procesos que se van terminando y vuelve al padre, Sí. ¿esas variables se pierden o cómo se tienen que No, rescatar no. para entrarlas en el O proceso sea, de vuelta? no. A ver, vos tenés el proceso hijo y el proceso padre y se empiezan, si bien tienen el mismo código, se empiezan a ejecutar como dos procesos distintos. La única conexión que queda es que, bueno, los descriptores que vos tenías abiertos por el padre van a estar heredados por el hijo también. Entonces comparten los descriptores. Entonces después vas a ver que, por ejemplo, si yo creo una tubería, que ya vamos a ver en clases posteriores, qué es lo que es entre el padre y el hijo va a heredar esos descriptores y el padre y el hijo se pueden comunicar a través de eso. Pero cuando el hijo termina, su espacio de memoria se va. Igual que el proceso padre cuando termina. Lo único que me va a quedar a mí, si el hijo termina antes que el padre, me queda un proceso zombie. Entonces lo que me queda es nada más, vieron que cuando yo termino un proceso, a ver, acá, espérense que vamos a compartir. Les voy a compartir a ver los códigos. Fíjense, acá cuando nosotros, bueno, acá tenemos los distintos ejercicios que ustedes han hecho. Pero ustedes hacen el fork y fíjense, el fork se hace en la línea 15, entonces ahí se crea el proceso hijo y tanto el proceso hijo como el proceso padre van a quedar luego el contador de programa apuntando a esta otra dirección que es la siguiente instrucción. Ana, sí, perdón, ahí sí. dejé de ver la pantalla, no sé si es tuyo o un problema. No, yo la estoy viendo. Yo también Yo la veo también. Reinicio Sí, reinicio. Bueno. Entonces, acá en la línea 15 vemos cómo el padre ejecuta una función, hace una llamada de fork. Entonces, lo que devuelve fork, bueno, entonces pasa esto que teníamos acá. Tenemos el proceso padre y creó el proceso hijo. Los dos, el contador de programa de los dos quedó apuntando a la siguiente dirección a donde estaba fork, ¿sí? O sea, sería a este switch. Ahí queda apuntando el contador de programa tanto del padre como del hijo. ¿Los dos espacios de memoria son iguales? Sí, son iguales, porque lo copió. ¿Cuál es la única diferencia que hay? Que acá, P y D, para el padre va a valer un número positivo que equivale al P y D del hijo que creó. Y el P y D del proceso hijo va a ser 0, porque fork al hijo le devuelve 0. Entonces esa es la única diferencia, el valor de esta variable P y D. Por eso es lo único que yo tengo acá para decir, a ver, que el padre haga una cosa y que el hijo haga otra. Fíjense acá, con un switch yo he hecho, bueno, si da -1 da error, no se creó el proceso hijo, pero si da 0, quiere decir que es el proceso hijo, porque al hijo fork le devuelve 0 y al padre fork le devuelve un número positivo. Entonces, cuando el proceso hijo termina, ¿cómo va a terminar el proceso hijo? Fíjense cómo termina. Con un exit, y acá le he puesto un exit 1. Y si yo quiero saber ese estado en el que termina, que es en este ejercicio, en el 4, si yo quiero saber en el estado en el que termina, puedo hacer un wait. La función wait hace varias cosas. Una de las cosas es, si el hijo no ha terminado, espera a que el hijo termine. O sea, me bloquea al proceso padre. ¿Se acuerdan los estados de los procesos? Uno de los estados es bloqueado que está esperando acá. Bloqueado esperando a que pase algo. Entonces, me bloquea acá al proceso padre esperando a que el hijo termine. Cuando el hijo termina, sale de este bloqueo el padre y si yo coloco acá la variable estado, en estado va a quedar el estado con el que terminó el hijo. En este caso, el 1 del exit. ¿Se entendió eso? Sí. Bien, este es el, a ver, proceso 04. Entonces, a ver, lo voy a compilar. Lo voy a llamar igual. Ah, no, dice que no existe. A ver si estoy... Ah, no, esperen, que tengo que entrar a... Creí que estaba en la carpeta correcta. Ah, listo. Entonces ahora lo voy a compilar. Bien. Y ahora lo voy a correr. Recuerden para correr que le tengo que dar la ruta, ¿sí? Si yo pongo, fíjense, proc
04 me va a dar error porque lo va a ir a buscar, me dice no se encontró. Es lo mismo que si yo pusiera ls. ls está en una ruta predeterminada, ¿sí? La orden ls es un proceso, se dispara el proceso, ls está en una ruta determinada. Si yo ahora al proceso 4 no le pongo la ruta, la va a buscar en la misma ruta donde busca ls. Por eso le tengo que decir que está en esta carpeta, porque si no va a buscar la otra carpeta por default. Entonces, yo voy a poner punto barra 04. Así le digo, en esta carpeta, buscar el binario en esta carpeta. Y fíjense, tenían un único proceso, primero, acá. El proceso es el 4755. Es el proceso padre. El proceso padre hizo un fork, ¿sí? Y entonces, fíjense, esta parte no la hizo porque no le dio error. Y esto pone, soy el proceso hijo, lo pone acá abajo, soy el proceso hijo. Mi PID es 4756, uno más que el que tiene el padre. Y el PID de mi papá es 4755. Entonces, ¿qué está mostrando acá? Está mostrando su PID, el PID del padre, y está mostrando lo que le devolvió fork, que en este caso fork le devolvió 0. Luego dice, el padre, que está acá arriba, soy el proceso padre. Mi PID es 4755. El PID de mi papá, ¿quién es el papá acá del proceso padre? El bash. Exacto. Es la consola, que es el proceso 2380. Fork le devolvió 4756, que es el PID del hijo, ¿sí? Le devuelve el PID del hijo. ¿Se entiende eso? Sí. Que fork Sí. le devuelve Sí. al padre algo y al hijo otra cosa. Y por último, fíjense, el hijo termina con exit -1. Y acá yo lo que estoy mostrando es estado. ¿Y qué más estoy mostrando? Mi estado es este y el resultado del white. Bien, entonces, mi PID es 4755, o sea que es el padre el que pudo hacer el white. El estatus es cómo terminó, que es 256, que es el 1 porque este 1 como que lo codifica en 2 bytes, entonces 1, 0 pone, es el 256. Y el resultado del white dice que es A, que es 4756. Entonces, white espera, el proceso padre hace acá, una espera que el hijo termine. Una vez que el hijo termina, rescata el estado, con esto lo saca, yo puedo hacer un white null también, es lo mismo, y lo saco al hijo de estado zombie. En estado me queda el estado en que terminó, que sería ese 1 que tengo allá arriba, y lo que devuelve white es el PID del hijo que terminó. Porque ustedes imagínense que este padre hubiera tenido 2 hijos, ¿sí? Entonces Profe, tendría que una ser duda, 2 white, sí. El white, ¿qué argumentos se le pone dentro? No me había quedado claro ahí por qué puso estado en la empresa. El estado es un número, fíjate que lo tengo acá, es un entero. ¿Sí? Le paso Sí, sí, pasa que no me quedaba claro qué argumento va dentro de la función white. Ahí te va a devolver, en realidad, te lo va a rellenar con el estado, con el exit, eso que va entre paréntesis del hijo. Mira. Sí, sí. Yo ahí al hijo le voy a poner 0 ahora. ¿Está bien? A ver, espérense, sí. Bueno, así puedo guardar, listo. Ahora acá le puse exit 0. Entonces, voy a volver a compilar. Y voy a volver a ejecutar. Y fíjense, status ahora está en 0 porque el hijo terminó con el estado 0, exit 0. ¿Se ve? Sí, sí. Lo voy a cambiar, le voy a poner 2. Profe, yo tengo una pregunta. Yo cuando compilé con White, a mí me tiró una advertencia, tenía que incluir una librería. Yo veo que usted no la tiene a la librería. Sí. Depende del compilador. Los warnings que te tiran son advertencias, nada más. No quiere decir que no lo haya podido hacer. Bien, bien. No pasa nada con eso. También depende, bueno, de la versión de GCC que tengas, del compilador.
Bueno, entonces acá, fíjense, yo le hice terminar con 2 y ¿qué me pone? 512. Recuerden que es como que status tiene dos partes y la parte alta es lo que me muestra el exit con lo que terminó esto. ¿Se entiende qué hay en status? ¿Qué puedo rescatar en status? Generalmente esto lo usamos así, ponemos white null cuando no nos interesa saber ni qué hijo terminó ni qué estado, pero para rescatar y sacarlo de estado zombie al hijo. Bueno, ¿algún otro ejercicio que les haya... El que había que elegir entre un if, un while y un case, Sí. creo. Sí, Ese, yo lo hice, primero lo hice creo que con un while y ahí se me generó el bucle infinito sin querer, porque no sé por qué. Y después lo hice con el if, y con el if me pasaba algo raro que ahí tuve que ponerme el wait, porque si no era como que no terminaba el proceso. Medio raro. en O sea, realidad... terminé haciendo el punto 8, lo terminé haciendo en el 2, lo tuve que volver a repetir básicamente. Y... A ver, nosotros no sé si acá lo tenemos hecho, pero el if también se usa mucho. El if, lo que pasa es que con el if quizás no vas a tener este caso, vas a decir sí, if PID igual a 0, es el Claro, hijo. Caso entraría por contrario, el else. Y... caso contrario quedaría el padre. Claro, O podrías poner if PID es mayor que 0, es el padre, else sería el hijo. Lo que sí no tenés muy en cuenta este caso, que no lo puede hacer. Profe, eso de que no se puede hacer porque sea... Porque te quedaste sin espacio de memoria. Es muy raro que, o porque donde querés crearlo no tenés los permisos, Ah, bien. pero es muy raro que se dé. Bueno, y por eso acá en el ejercicio 5, donde les pedí a ustedes que pusieran el valor de la variable x, ¿sí? O en este que tenemos acá, que poníamos cuánto vale x, y fíjense que a x le restábamos 1. Recuerden que acá x es una sola, es la del padre, pero después de hacer el fork que tenemos acá, x ya nos quedan 2x, una en el espacio de memoria del padre y otra en el espacio de memoria del hijo. Entonces, el padre a su variable le resta, que estaba en 100, le resta 1, le quedan, el padre le suma 1, digo, a su variable, le quedan 101, y el hijo le resta 1 a su variable. Entonces, no es que es la misma variable, es la misma variable pero en espacios de memorias diferentes. Y esta dirección es la misma porque está copiada en el mismo espacio de memoria. Esas direcciones de memoria son relativas al espacio de memoria de proceso. ¿Se entendió eso? Y el signo no importa ahí, profe, en el, digamos, en la dirección de memoria del X, ¿Qué signo? de la variable X, en la dirección de memoria de la variable X, esa es la que está ahí. Ah, si pone un número Negativo negativo. o positivo. En realidad eso es cómo interpreta esta función print ese número. Por el tipo de número que vos has definido acá, que es acá está definido como un long. Pero nada más que eso, es la interpretación al momento de mostrar. La cosa es Bien, que sea el mismo número, que se interprete como se interprete, pero que vean que es el mismo número, porque cuando ustedes hicieron el fork, lo tuvieron ahí, estaba mapeado en el mismo espacio de memoria, ¿sí? Que es este. Entonces Claro, acá está bien. mapean en el mismo espacio, les va a quedar inicializado en el mismo lugar, porque ustedes lo declararon antes de hacer el fork, y se copia todo el espacio de memoria, todo el texto, todo. Bien, perfecto. Bien. ¿Alguna otra consulta? Una consulta, profe, pero aparte, estas cosas las tenemos que ir subiendo al repositorio y compartimos el repositorio. Ya les vamos a explicar bien cómo vamos a hacer con los repositorios. Ustedes vayan, aunque sea teniéndolas en su PC, y después vamos a ver si comparten el repositorio, si las suben a un repositorio nuestro. Tenemos que ver bien eso, cómo hacemos. Pero la cosa es que ustedes vayan haciendo los ejercicios. Necesito que los vayan haciendo para ver si los entienden o no. Sí, y una pregunta con respecto a ese ejercicio del while, el if o el case.
es Sí. correcto usar cualquiera porque ahí planteaba cuál sería el correcto, cuál usaría usted. O sea, Y el if, para mí los correctos serían el if y de todos esos el if o el case, como en este caso. Esos son los dos que más se usan. El for en realidad es para hacer un lazo de X veces, o sea, no te resuelve nada, y el while tampoco, Sí, son para hacer sí. lazos, entonces no. Lo que nosotros acá, lo correcto es usar algo que me haga una bifurcación. ¿Quiénes hacen bifurcación? Y el if y el case. Pero Profe, da yo le quería igual hacer una- cualquiera de los dos. Claro. Lo que pasa es que, bueno, el if no tiene en cuenta el caso del -1 nada más. Pero bueno, no, está bien, cualquiera de los dos sirve. Porque lo que hace es hacerte una bifurcación. Profe, por ejemplo, en el caso de que yo quiera crear del mismo padre varios hijos que hagan diferentes cosas, digamos, Sí. ¿se puede hacer con un case, digamos, con diferentes casos? O sea, Sí. ¿cómo haría yo para identificarlos ahí? Porque Y siempre no, me porque- daría 0 el PID para No, cualquier hijo que crees, ¿o no? claro, pero vos acá, por ejemplo, en vez de hacerlo así como lo hemos hecho acá, lo podés hacer, a ver, como lo habíamos hecho antes. Vos podés hacer PID, acá es el PID, acá es el caso del padre, acá antes de hacer el break, vos podés poner ahí otro PID2 igual a fork y volver a hacer otro case. Si vos haces acá, si yo hago acá ya así, entendí. mira, Sí, sí, sí. si yo hago acá así, PID1 igual a fork, ¿sí? ¿Cuántos procesos voy a tener ahí? ¿Creé 2 hijos nada más? Claro. ¿O no? O, No, no, sí. No. Creaste 2 hijos y uno de esos hijos va a crear otro hijo Otro más. hijo, entonces ahí, ojo, si yo tengo un proceso padre que quiero que Claro. cree solamente Sí, 2 sí. hijos, en lugar de hacerlo acá, ahí donde lo hacía arriba, porque ahí arriba tanto el padre como el hijo van a crear un proceso hijo, lo tengo que hacer acá, ahí, que solamente lo ve el proceso padre. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Sí. Profe, y otra pregunta, ahí usted dijo que el caso -1, digamos, el if no lo tendría en cuenta. Si usamos else después de if, ¿no lo podríamos tener en cuenta también? Sí, pero lo vas a tener que englobar, o sea, vos, ¿cómo vas a hacer el if? Y si PID es igual a 0, digamos, hago lo del proceso Sí, hijo, exacto. else, Else, hago y el else va del- a tener claro. al proceso padre y al -1. claro, pero no tendría pasa nada. que ahí No pasa nada, diferenciarlos, digamos. Si querés, si no, no hace falta. No hace falta. Pero esas, o sea, de todas las cosas que te proponen, los dos que sirven son los que vos podés hacer una bifurcación, no los lazos que hacen bucle. Eso es lo que quiere decir en el punto 4. ¿Cuáles serían Bien. correctas? Y esas dos. Bueno, ¿alguna otra Profe, consulta? una consulta. Sí. Sí. En 2 o 3 compilaciones que hizo, en el ejemplo aparecía como por los print que se estaba ejecutando primero el proceso padre. Y Sí. según mi razonamiento, apenas yo llamo a la función fork, se debería ejecutar inmediatamente el proceso hijo. No. ¿Eh? Cuando Pasa vos que eso llamás, depende Digo, por también lo de del los tiempos. asignador de tareas. ¿O no? Exacto. Claro, sí, por Hay eso algo esa era que la se- pregunta. O sea, ¿qué criterio se usará? Porque y el profe, Juanaberry hizo el ejemplo, pero lo tuvo que forzar con un delay. Entonces, digo, Claro. lo inmediato no sería que se vaya directo al proceso hijo. No. Mira, ¿por qué? Porque cuando vos creás un proceso nuevo, lo llevas a estado listo. El que lo saca de listo y lo pone en ejecución o dice quién va a estar de ese listado de listos que vos tenés a pasarlo a ejecución es algo que se llama el planificador, que todavía no lo hemos visto. Correcto. ¿Sí? Sí, Entonces está bien, vos pero cuando... nos hizo la intro del profe. Está bien, pero entonces lo maneja. Apenas yo llamo la función, entra a la lista de listos De listos. y ahí después- es donde... Ya él no, o sea, ahí ya alguien más, otro proceso va a decidir cuál proceso se pone en ejecución. Ah, ok, correcto. ¿Sí? Que Sí. todavía no hemos visto la clase de planificadores que hay muchas formas de planificarlo, pero ahora no es este proceso el que decide, o sea, cuando vos creas, hace el fork
Y cuando vuelve del fork, el padre a lo mejor está en ejecución, puede ir a listo y ahí ponerse el hijo, pero el proceso que creas, de nuevo, a listo. Y ahí alguien va a decidir Bien. quién sigue. A lo Bien, mejor bien, el que bien. está en ejecución lo pasan a listo, que puede ser el padre, y el hijo que está listo pasa a ejecución. Claro, pero está bien, o sea, el criterio sería que si ya estaba en ejecución el padre, el otro va a estar en la lista de espera y se ejecute primero. Claro, puede ser, Bien, pero bien. vos, el padre puede hacer un sleep o algo que lo deje Sí, ahí sí, fue lo que hizo el esperando, profe. entonces, claro, Claro. lo más Bien, común es gracias. que, bueno, que siga el padre. Bueno, y el Gracias, white gracias. hace eso. Fíjense, cuando ustedes hacen white, si el hijo todavía no termina, lo que hace el white es, puede ser así, o sea, la forma corta podría ser así, donde a mí no me interesa qué hijo terminó, porque en este caso tengo un solo hijo, así que ya sé cuál terminó, y no me interesa en el estado en que terminó el hijo. Así que estado lo puedo sacar, pero uso esta función en lugar de esta, ¿sí? Pero la función white lo que hace, además de rescatar el valor del estado, es primero es hacer al padre, si el hijo todavía no termina, el padre pasa de en ejecución a bloqueado, a esperar a que el hijo termine. Una vez que el hijo termine, pasa a estado listo. Y recién ahí vuelve a ejecución. Si el hijo ya terminó, no pasa a bloqueado, simplemente rescata el estado para sacar al hijo de estado zombie, ¿sí? Que el zombie es un estado, o sea, no lo podemos matar porque ya está muerto, digamos, por eso se llama así zombie. Y lo único que queremos es que saquen hay una lista en algún lugar, ya vamos a ver bien después, pero hay una lista que tiene el PID de ese hijo, por eso eso es lo que devuelve el white, que sería lo que está en A, y el estado con que terminó el hijo, que es lo que está acá. Entonces, ustedes al ejecutar white, lo que hacen es sacar eso de esa lista, el PID y el estado con que terminó ese proceso. Y está en esa lista cuando no está siendo un proceso, cuando está en estado zombie. El estado zombie es un proceso que terminó antes que el padre. Y el padre, para sacarlo de estado zombie, tiene que hacer un white. Bueno, ¿alguna otra consulta? Profe, ¿el zombie es cuando termina el proceso padre antes que el hijo o el hijo antes que el padre? A ver, El si hijo el antes que padre el padre. termina antes que el hijo, ¿cómo se llamaría? Ah, no, eso eran los huérfanos, ¿cierto? Claro, tenemos Huérfanos. huérfanos y zombies. El huérfano se entiende mejor, digamos. Entonces, cuando un proceso se queda huérfano, cuando su padre terminó. ¿Sí? Claro, Pero, y el zombie sería cuando y el muere el zombie hijo antes que el sería padre. cuando el hijo terminó. O sea, el hijo que termina antes que el padre sería el zombie. ¿Y qué es zombie? Es eso, que queda el PID y el estado con que terminó, que hay que sacarlo. Su espacio de memoria ya está, no existe más. ¿Sí? El espacio de memoria del hijo, una vez que terminó, esto se vuela, pero sí queda el PID y el estado en el que terminó en algún lugar. O sea que ese espacio de memoria no se vuelve a utilizar, digamos, hasta que se borre el PID, porque No, el el sistema espacio de cree que memoria tiene sí. algo. El espacio de Ah, memoria bien. sí. Lo que no se vuelve a utilizar es el PID ni es, bueno, asociado al estado. Entonces, para sacarlo eso, lo sacás. Eso Con queda white. nomás para confirmar que terminó. O sea, tiene que quedar por eso. En realidad, porque si el padre necesita hacer un white para ver que terminó, nada más. Claro. Es el estado como trabaja. Pero, por ejemplo, profe, si yo tengo un proceso padre que es un proceso que está corriendo continuamente, que Sí. rara vez termina, y yo no pregunto nunca, o sea, nunca espero a que terminen los hijos. ¿Qué pasa si se me van acumulando esos procesos zombies? Te ¿Puede van generar quedando algún procesos zombie. problema? Y Pero puede traer algún problema generar en esos general procesos. tienen que ser muchos, sí, se te va poniendo lenta la máquina. O sea, fíjate si googleas cómo sacar a los procesos zombies, que lentecen la máquina, te dicen esas cosas, nada más. De O todos sea que modos, siempre cuando conviene vos... preguntar para Claro, para terminarlo. irlos O descartando sea, cuando van la terminando. forma correcta siempre hay una forma, o sea, se puede programar de una forma en que todo funcione y la forma más elegante. Bueno, una forma, esto en realidad el white lo pueden usar como una forma de sincronización. A veces ustedes crean un proceso hijo para que haga algo que ustedes necesitan que haga
y cuando ya tienen listo el resultado o terminó de hacer esa tarea, ustedes pueden esperar a que el hijo termine para ustedes proseguir con otra cosa. Profe dijo que a ver, si yo quisiera pasar datos entre procesos, tengo que hacerlo con eso que mencionó la tubería. Ya viene después, después que veamos fork, vamos a ver señales, que ya vamos a ver lo que son las señales, pero es como si llegara un tipo de interrupción, pero de software, una señal, y ahí empieza todo un gran capítulo que vamos a ver que se llama IPC, que es comunicación entre procesos. Entonces, vamos a ver, estos procesos son relacionados, acá existe lo que se llama jerarquía de procesos. ¿Por qué? Porque vos tenés una jerarquía donde tenés un proceso padre, los procesos hijos, todo ahí. ¿Se acuerdan con el comando que hacíamos las clases anteriores? El PS-Tree. ¿Se acuerdan de Sí, ese? que mostraba las ramas de los procesos padres con los hijos. Claro, que les pide, a ver si acá creo que hay un ejercicio que se los pide. A ver, el primero, ¿sí? Entonces, cuando ustedes ejecutan ese programa, a ver, lo vamos a compilar. Pero, ahí está. Entonces, lo voy a ejecutar. Y voy a abrir otra consola acá, a ver. Bueno, vamos a tener acá a mano para poder ver. Bueno, no sé si ahí se ve mejor o acá se ve mejor. Voy a tener el comando acá. No recuerdo cuánto les daba. 30 segundos, claro, tenemos tiempo. Bueno, entonces voy a ejecutar este programa y mientras están los dos esperando, ejecuto este. Entonces acá se ve muy bien en este árbol. A ver si lo podemos ver a pantalla completa. Pero lo vamos a volver a ejecutar. Ahí está. Lo podemos ver acá y acá vemos, fíjense, el árbol. ¿Sí? En el bash está corriendo el proceso 2, que a su vez tuvo un hijo que también se llama proceso 2. ¿Sí? Y después tenemos otro bash donde está corriendo acá el comando que acabo de ejecutar. ¿Se entiende? Sí. Esta jerarquía, profe, que vamos a ver después es de Linux, digamos. O vamos Esto a ver es de jerarquías Linux. en general de sistemas operativos. En realidad, más topología de Unix. Windows no tiene esto, por ejemplo. Pero acá Linux. Claro, por eso preguntaba si cuando lo veamos vamos a ver genérico de sistema operativo o. En realidad, nosotros cuando vemos sistemas Unix. operativos, vemos sistemas operativos de Unix. No vemos sistema operativo genérico. Bien. ¿Por qué? Porque no podemos ver Windows que no está. No sabemos qué tiene adentro. No hay nada. ¿Cómo no vamos a ver Windows? No. Claro, no, es que no podemos. ¿Dónde está la documentación para poder verlo? ¿No? ¿En qué está basado? Ahí está, ¿ves? El tío Bill no quiere que vea su claro, o sea, no tenés el código, no sabés cómo funciona. Entonces, cuando nosotros hablamos de los sistemas operativos, nos basamos en Unix, que sí, tenemos documentación y está, bueno, y podés ver cómo funciona. Entonces, por eso lo hacemos acá. Entonces, acá vemos que tenemos un árbol, ¿sí? Toda una jerarquía de procesos para esto. Tenemos la jerarquía de procesos para poder ver padre e hijo. Entonces después, en base a que estos procesos sean relacionados o no, vamos a decir, bueno, a ver cómo puedo sincronizar el padre y el hijo. Bueno, acá vemos una pequeña herramienta que es que el padre puede esperar a que el hijo termine. Quizás no me sea suficiente. A lo mejor el hijo necesita que el padre le avise algo para él poder seguir. Entonces vamos a ver ya que existen señales. Y si eso no nos es suficiente, necesitamos pasar datos, vamos a ver otras formas más de poder hacerlo. Pero es todo un capítulo que vamos a ver más adelante. ¿Sí? Sí, profe, ¿le paso una pregunta sobre el ejercicio 10? Sí. Yo hice el ejercicio 10 de dos maneras. Poniendo el while de una manera no me dejaba terminar con el control C y de otra manera sí.
Si abría corchete no me dejaba terminar con el control C. Si ponías while 1, pero corchete con nada dentro. No, ponía el printf, que se Ah. iba ejecutando el menos X, el menos X. Acá en el ejercicio 10 que tomemos, a ver Ajá. si lo tengo hecho. Ay, es que esto justo me está molestando. Bueno. Tengo esto que lo voy a poner acá arriba. Bien. El ejercicio 10. Si hacías esto, no te dejaba. Lo ponía arriba, o sea, lo ponía arriba del printf, Sí. el while, y abría corchete y lo metía dentro del printf. Y ahí no me dejaba terminarlo, Pero con el claro, control abrías C. corchete y lo ponías dentro de este. Ajá, exactamente. Claro, lo que pasa es que ahí no te deja porque se ha quedado en el while esperando algo más. Claro. Entonces no ingresaba esa señal. Bueno, cuando ustedes mandan control C, lo que le están haciendo es una señal que le terminan enviando. En realidad, el sistema operativo le envía la señal y el efecto por defecto de eso es hacer que termine. No, ahora no estamos haciendo nada con señales, no hemos visto nada, la clase que viene vamos a ver. Entonces, cuando nosotros tenemos señales, si no hacemos nada, van a hacer una acción por defecto. En este caso, control C hace que termine, pero si vos el while lo pones dentro del print, no. Lo tenés que poner así afuera. Bien, y igual afuera lo puse solo, no le abrí corchete ni nada, y ahí sí lo podía terminar. Claro, esto no hace normal. falta ponerlo si vos querés, o sea, podés ponerlo así, y también estaría bien. Claro, así lo había hecho. Así también estaría bien. Bueno, y eso lo hemos hecho para que, el proceso padre pueda seguir o terminar. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, y los otros Profe, una ejercicios. consulta, si ahí, por ejemplo, el proceso padre termina, Sí. yo igual si ingreso el comando tendría que terminar con el proceso hijo, ¿no? Sí, sí. Porque a mí me pasó algo parecido y fue lo que consulté con el profe, pero ¿qué pasa cuando, como terminaba el padre antes que el hijo, como que digamos, no me tomaba el comando en la consola para terminarlo? Exacto, bueno, es que... porque se cierra el bash, entonces queda asignado a otro... A otro padre. Claro, entonces no me lo tomaba. A ver. En realidad no le está llegando, no le puedes mandar la señal, pero bueno, eso es otro tema. Claro, tendría que usar una señal externa ahí para terminar. Otra señal, claro, si vos sabes el PID, le podés mandar, la semana que viene vamos a ver cómo mandar señales. Lo podés mandar desde otra consola con el comando kill. Claro. Y ahí sí. Eso lo vimos con el profe. Exacto. Y ahí sí lo podés hacer porque ya acá el control C lo que hace es que vos le estás enviando una señal, pero al proceso que está corriendo acá. Si la consola ya no está, no se la podés mandar. Claro, eso es lo que pasaba. Pero desde otra consola sí se lo podés mandar, digamos. Exacto. Claro. Entonces, desde otra consola sí, siempre y cuando vos tenés que conocer el PID del proceso, porque el comando kill lo que hace, vos le pones kill, la señal que querés mandar, que puede ser un número o un nombre, se pone menos el nombre de la señal o la etiqueta donde está el define de esa señal con ese número, que es más fácil por ahí poner el nombre porque ya van a ver que todas las señales empiezan con sig algo. Entonces, bueno, le mandás y después el PID del proceso al que se lo querés mandar. Bien. Profe, una consulta que no hemos visto mucho, pero por ejemplo con la función except, o sea, que me sirve justamente para no estar escribiendo dentro del mismo código el programa del hijo y el del padre. O sea, digamos que con eso yo abro otro programa Excel, y ahí... Excel lo que hace es reemplazar directamente, fíjate, a ver acá en la presentación, nosotros acá lo hemos nombrado, en realidad no reemplaza el código directamente, o sea, después que vos haces la bifurcación, Excel reemplaza el código. Claro, pero yo para eso tendría que hacer el código en otra parte y a Excel le cargo la ruta de ese código. Exacto, digamos. Exacto. Entonces, vos tenés una familia acá, pero viste que está, bueno, acá te da el caso de que vos le cargues
el proceso, el programa del LS. ¿Sí? Entonces acá le decís, la ruta, ¿dónde está? El binario. En barra bin, barra ls. En barra bin es donde va a buscar todo lo que ustedes no ponen para ejecutar en consola con punto barra y dice no lo encuentra, lo va a buscar en esta ruta, ¿sí? Donde están los comandos, en barra bin. Claro, claro. Bien. Bien, Ah, y bien, después listo. entonces acá le pasan el nombre y los parámetros. Esto es lo mismo que yo hiciera en este proceso, correr ls menos l. Eso es lo que hacen estas funciones. Reemplazar el código que ustedes tienen. Esto es para cosas que ya existen. En general, esto es para Claro. cosas que ya existen. Claro. Cuando yo quiero crear un hijo para que haga alguna otra cosa que yo necesito, un cálculo, y no voy a usar Excel. No, voy a poner el código ahí. Ahora, si yo quiero disparar, no sé, tengo un navegador y quiero disparar otro navegador, lo que va a hacer el navegador es eso. Hacer un fork y hacer esto y volver a llamar a esa función. Ah, O bien. cuando hacen Bien. doble clic en algo, bueno, esto es lo que se termina pasando. Hace un fork y luego ocupan alguna de estas funciones de estas bibliotecas, digamos, de estas familias. No exactamente esta, pero de estas familias. O Bien. sea que primero se crea el proceso con el fork y después Exacto. se le reemplaza. Y con el tema de la memoria que queda, o sea, queda Se almacenado. O sea, reemplaza en el se espacio de reemplaza memoria. también a... Se reemplaza todo en el espacio de memoria por este nuevo proceso que va a comenzar, digamos. El Pero si código este ocupa menos memoria, por ejemplo, No, eso también se acordate que achica el espacio de memoria. que el espacio, ya vamos a ver más adelante cómo se maneja el tema de la memoria. Cómo se maneja la memoria, o sea, vos un proceso quizás no esté todo cargado en memoria para que vos puedas ejecutarlo. ¿Sí? Le asigna un espacio de memoria, pero bueno, esa asignación es a veces fija. Bueno, ya lo vamos a ver más adelante, pero se reemplaza lo que está ahí por como si ejecutaras este programa, digamos, en este caso. ¿Alguna otra consulta? Profe, en el punto 10 que estábamos revisando más temprano, ¿cómo hacemos para visualizar bien al proceso zombie? ¿Qué En el sucede punto con 11. el hijo? En el punto 11 es. Exacto, con ese. No lo han visto ahí porque el proceso padre no está, pero en realidad lo tienen que buscar a ver si depende de algún otro. No sé si aparecen acá en los zombies cuando hacemos el... Pero bueno, ya saben lo que es el zombie, es que quedó eso, quedó el PID con el estado en que terminó. Por eso el padre tiene que hacer un white. ¿Sí? Claro, porque el profesor Tafernaberry usaba el comando top, que era como el administrador claro. de tareas para ver qué procesos se estaban ejecutando, y ahí dice que hay unos Eso. zombies. Y después ejecutaba otro comando más y le marcaba cuál era el proceso que zombie. estaba difunto, dice. Claro, sí, el que nosotros llamamos zombie. Bueno, con top ustedes lo pueden ver, eso está cuando vimos línea de comando, en el primer ejercicio estaba el comando top. También lo pueden ver ahí si quieren. Con una combinación de comandos. Pero bueno. Claro, la pregunta mía era cuando ponemos el PS-Tree para verlo ahí, porque yo lo busqué y no me figura. No te bien. aparece ahí. A Claro, lo mejor, no me sale. Y quizás ahí hay que ponerle alguna otra... hay que buscar en el man del PS-Tree. A lo mejor hay que agregarle alguna otra letra. PS-Tree menos algo. ¿Y cuál es esa letra? ¿Lo puede ejecutar, profe? Es el man PS3, así vemos si lo encontramos acá, ya que está. Sí, pero para que busquen. Fíjense, van buscando ahí y fíjense si hay algún argumento. Muestra los procesos corriéndose en árbol. Bueno, hay que leer un poquito de esto. Tienen que leer acá estas opciones.
No, con la barra puedes buscar ahí en la ayuda alguna palabra Claro. clave. Pones barra, apretás la barra. Barra, digo, Claro. no la space, sino la barra inclinada. Y ahí Claro. escribís lo que querés buscar. Ahí lo que vos querés buscar. Ah. Barra lo que ustedes quieran buscar. Ujú. Bueno. ¿Y alcanzaron a hacer el resto, esto, la parte de manejo de flujo? ¿Lo alcanzaron a hacer? Lo que es No. una salida estándar, lo que es una entrada estándar. Yo todavía No, no yo lo- eso no, Yo yo llegué hasta tampoco, el profe. 11, profe. No, todo es, no, manejo de flujo, nada. Bien. Bueno, todos los procesos tienen una salida estándar. Cuando ustedes colocan esto, por ejemplo, este comando, a ver si lo tengo más acá. Esto. Cuando ustedes colocan, esto lo tienen, dice salida estándar. La salida estándar de un proceso que se está corriendo, a ver, lo vamos a hacer el ejercicio 12, ya que no han hecho ninguno de estos. Proceso 2. ¿Sí? La salida estándar, acá, para la consola, ¿cuál es? ¿Cómo? La salida La estándar pantalla, acá. La pantalla, exacto. Entonces, fíjense que yo le digo, saca por la salida estándar el texto este que está acá, lo que tengo entre comillas, y me lo sacó. La salida estándar también para un error, acá en consola, es la pantalla, ¿sí? Entonces, ustedes cuando le dan funciones, no sé, ya vamos a ver cuando la función write, ¿sí? De escribir o de read, de leer, si ustedes le ponen leer de la entrada estándar y guardar en este buffer hasta esta cierta cantidad con la función read, ¿cuál es la entrada estándar de ese proceso que se está corriendo acá en consola? el teclado. El teclado. Teclado, muy bien. Y cuando ustedes hacen un escribir en la salida estándar, va a escribir en pantalla. ¿Sí? Eso es manejo de flujo de datos, que es lo que tratamos de que vean acá. Y si en vez de ¿Sí? poner la salida estándar, por ejemplo, profe, ponemos ahí otro archivo, podemos copiar eso en Claro, otro eso es archivo. lo que les sale acá. Si hacen el punto 14 van a verlo ahí. En el error TXT. O RTXT como hemos puesto. ¿Sí? Fíjense que cuál es el contenido, por eso es importante que hagan esto. Esta acá, el 1516, solamente es un ejemplo para la familia de funciones esta, pero en realidad esta no es una función que vayamos a evaluar. Es para que ustedes sepan que, bueno, que existe, por qué existe fork. Es una de las familias de las funciones exe algo. Ana, un comentario ahí en este ejercicio 2, es que stdout y stdr son palabras que están definidas en la biblioteca stdio.h. Esas palabras equivalen a un número. Stdout creo que 1 y el stdr no sé. Sí, y el error creo que es 2. Puede ser. Sí, no creo que el profesor nos los mencionó como descriptores, puede ser. Son Exacto. descriptores, cada descriptor Si vos corresponde a una pones, salida o entrada. exacto. Hay una que es la entrada, la salida y el error. No me acuerdo si la entrada, la salida es 0 o 1, porque por eso ponemos etiquetas para nosotros acordamos más fácil, no de números. Y la de error es el 2. Exacto. Y eso que dice el profesor respecto a las etiquetas, vos podrías abrir un archivo, que tal vez lo veamos más adelante con la función fopen. Fopen te va a dar un descriptor y vos, si pones en vez de stdout el descriptor de ese archivo, vas a escribir en ese archivo. Entonces, fprintf es una función que imprime, donde vos le digas que tiene que imprimir, ya sea en un archivo, en consola. Es, digamos,
flexible. ¿Necesariamente tiene que ser con el descriptor del archivo o también puedo usar una etiqueta para el archivo? O sea, por ejemplo, el nombre del archivo. No. Vos siempre que vayas a utilizar funciones como de lectura y todo eso, primero tenés que obtener el descriptor y para eso haces un open. Lo abrís para obtener el descriptor. Bien. Ya van a ver que todo lo hacemos a través de descriptores. Claro. Y el descriptor es un número que maneja el sistema operativo. Por ahí no le vean mucho sentido numérico, digamos. Bueno, ¿alguna otra consulta? No. No por mi parte. No, profe. No por ahora, a medida que vaya avanzando en el práctico. Y cuando surjan, ¿qué hacemos? Las podemos ver la semana que viene. La idea es que ustedes vayan haciendo el práctico antes de tener la clase para tener ahora las consultas, ¿no? Pero bueno, podemos la clase que viene dedicarle unos minutos a este práctico antes de hacer el que sigue. Profe. Sí. Yo tengo una consultita de vuelta con respecto a la entrega de estos ejercicios. En el caso de los ejercicios que básicamente compilar y correr un programa, ¿dejamos una captura de pantalla de la terminal donde hicimos eso? Sí, podrían hacer eso. Más que nada el código me interesa ver. Porque generalmente los que les pide es que hagan tal cosa, que hagan tal otra. A lo mejor en los No, yo porque últimos... hay un par de ejercicios al principio que es básicamente correr y encontrar, supongamos, el árbol de proceso, encontrar los procesos y todo, y eso lo dejamos en una captura de pantalla donde los encontramos y todo, como para que quede un registro. Sí, pero no hace falta. Yo después voy a ver el zombie ahí. O sea, el zombie, perdón. No, yo después voy a ver ahí el código. ¿Sí? En realidad los primeros, hay algunos ejercicios que no tienen que hacer, que dice que corra, que son para que ustedes puedan ver cómo está funcionando, o de qué se trata el tema, digamos. ¿Y las preguntas también se las entregamos, profe? ¿O se las dejamos más para nosotros? ¿Qué preguntas? ¿Qué hay en el práctico? Y Por las ejemplo, preguntas dice en realidad... ¿qué sucede con el proceso de hijo? Por ejemplo, esas preguntas que aparecen ahí. Bueno, ahí lo pueden poner en el mismo código, el hijo queda como... termina, no Los sé. enunciados. Los enunciados no hace falta que los entreguen. Por ahí como texto dentro del mismo código. Claro, un todo comentario. comentado en el código. Sobre todo por si después tenemos que revisar los ejercicios, saber de qué se trata. Claro, pero ustedes pueden ir abriendo en cada uno arriba, colocar el enunciado si quieren. Para ustedes, nada más. Yo lo que voy haciendo es que cada cosa que me pide en ese punto, llamo a ese nuevo programa como, por ejemplo, si es el punto 2 que dice toque el programa del punto 1, bueno, lo llamo proceso 2. Pero bueno, ustedes lo pueden hacer como quieren. Profe, perdón, ¿en qué fecha tenía esto de entrega o todavía no está establecido? Todavía no, pero vayan haciéndolos para que no se junten. Bien, perfecto. Generalmente cuando termine el primer cuatrimestre entregamos todo esto de los prácticos. Bueno. Me parece que ya estamos entonces. Sí.